primera vez paso al espacio de la política que tiene que ver con el área legislativa, más allá de que yo hace más de 30 años que estoy en la universidad, como candidato en el cuarto lugar a diputado de la lista Educación para Crecer. Y es por eso que tomo la decisión de aceptar. Tomo la decisión porque esta es una lista que tiene un proyecto que tiene que ver con la educación. Y yo, personalmente, que vengo trabajando toda mi vida en el espacio de la universidad, en la educación, doy este salto porque fundamentalmente tiene situaciones puntuales. La primera es que, más allá de las propuestas que se pueden hacer, nosotros llevamos adelante una ley que ya está aprobada por Cámara de Diputados por unanimidad y que ya está en senadores para volver a diputados para transformarse en ley. La propuesta tiene que ver justamente con que, después de que se transforme en ley, haya legisladores en la Cámara que llevemos adelante que la ley se aplique. Como normalmente decimos cuando tomamos un café o nos mato charlando, que no sean de las leyes que pueden salir y que quedan en los cajones y que después no se pueden aplicar. ¿Por qué decidir que sí? Varias razones. Algunas ya las han dicho hace más de 200 años, parafraseando a Sarmiento cuando dijo que la educación es un partido político en sí mismo, fundamentalmente de aquellos que somos papás. Y a mí esta motivación es muy particular en este momento de mi vida, porque gracias a Dios pude construir una familia y tengo la suerte de ser papá. Y esto fue un anhelo de vida, tener mi familia, tener mi hija, tener todo esto. Y tengo la responsabilidad también de ver todos los esfuerzos que puedo hacer en el futuro, como para que tanto ella, sus hijos, mis nietos y los hijos de todos nosotros, y los nietos y las familias que vengan, generaciones futuras, tengan por lo menos un mejor desarrollo de vida, fundamentalmente en esta sociedad que hoy por hoy nos hace falta. ¿Y por qué en educación? Porque yo creo que la educación es un bien social. Justamente porque nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos para que vuelva a ser ese espacio central que teníamos de vida cuando éramos chicos y hablábamos con nuestros padres y te contaban, más allá de la educación que pudieran tener, primaria, secundaria o no, decirte que frases como, por ejemplo, yo hijo, el día de mañana, si Dios quiere te puedo dejar fundamentalmente el apellido, con el trabajo y el esfuerzo que hago, y toda la educación posible. Era el bien de la familia. Hoy por hoy tenemos que recuperar ese bien, porque lamentablemente, si hablamos del sistema educativo, si hablamos de la educación, todas estas situaciones se fueron perdiendo con el tiempo. Y creo que directamente proporcional a lo que nos va pasando en la sociedad de hoy, que hay muchísimas cosas que si tuviéramos educación las podríamos mejorar. Por ejemplo, nos cansamos de hablar del tema de seguridad, hacemos un proyecto, hacemos otro. Yo creo que son todos parches de la situación, pero si volviéramos a recuperar el espacio central que tiene que tener la educación, seguramente nos encontraríamos con generaciones futuras donde esto va a cambiar también. ¿Por qué digo esto? Primero porque no le vamos a plantear a la gente que este es un proyecto a corto plazo. Yo creo que, como dice por ahí Mafalda, esas situaciones cotidianas que nos abruman de pensar en lo importante, que es lo que tenemos que plantear fundamentalmente en el futuro. Entonces, todo esto son parte de las decisiones que tienen que ver con hoy animarnos fundamentalmente a trabajar en este espacio. Pero si estamos ocupando una banca en la Cámara de Diputados es porque la gente nos votó y no porque a lo mejor integramos un grupo de gente donde con la candidatura de gobernador y vice hay un grupo de diputados que acompañan y un montón de situaciones que después se dan. Como por ejemplo esta que yo te contaba. A punto tal que si después viene una ley y vos integrás ese conjunto, es como que te plantean, pero ¿cómo me vas a decir que no? Si yo de alguna manera te llevé hasta la legislatura. A nosotros nos va a llevar la gente. Y entonces va a pasar que va a haber un ejecutivo, que va a haber un legislativo y que justamente también se puede plantear esta misma independencia en la justicia. Porque el día que se propongan los jueces para recambio, para el lugar que fueran, en la legislatura se va a poder discutir con la división de poderes que hay más allá de quien proponga al juez de turno que hay que poner, cambiar o relevar de sus funciones. Estas son algunas de las ideas por las cuales hoy nosotros estamos acá, como también queremos llevar adelante propuestas como las que hacemos en la facultad. Nosotros hace más de 30 años que estamos en la universidad y en particular en mi persona en la Facultad de Odontología. Y hace poco propusimos algún proyecto que dio muy buen resultado de ecopensamiento. El ecopensamiento tiene que ver con el reciclaje, el tema de la administración pública en la que estamos involucrados, ya sea en la universidad o en la misma legislatura, tiene un consumo de papel importante. Te doy un ejemplo. Cada administrativo promedio está estudiado que tiene un consumo de 50 kilos de papel por año. Pero ¿sabés cuál es la particularidad de FER? Que descarta 25. Ahora, si nos pusiéramos a pensar entre todos que para generar una tonelada de papel tenemos que talar 17 árboles, un consumo de energía de 4.100 kWh y fundamentalmente, hablando de bienes de la humanidad, 28.000 litros de agua, seguramente todos empezaríamos a tomar un poco más de conciencia de lo importante que es tener este ecopensamiento para el futuro.
Nosotros lo planteamos en la facultad, en un espacio puntual que tiene que ver con la parte de graduados. Es más, hemos planteado también para que esto sea un ecopensamiento de la universidad. Ahora yo digo, ¿por qué no es un ecopensamiento de ley para que en las legislaturas se discuta en la administración pública de esta provincia y ojalá se haga extensivo a la República? De esa manera, todos tendríamos, entre otras cosas, un mejor futuro, más allá de nosotros, fundamentalmente lo que te dije al inicio, para nuestros hijos. Porque de alguna manera lo que nosotros tenemos que bregar es por el futuro de todos. Insisto, Fer, no es un proyecto a corto plazo. Todos son proyectos que tienen un desarrollo mayor y todos tienen que ver con la educación. Porque justamente, si nosotros hablamos del ecopensamiento, tenemos que hablar de educar a la gente en ese ecopensamiento. El día que presentamos la lista, como bien vos decías, el final fue distinto a lo habitual, porque tuvo que ver con una presentación de Guillermo Franchella, que también nos acompaña en la lista, donde suscribimos y adherimos a una ley para trabajar con el tema de donación de órganos. Porque para nosotros es donación de vida, a tal punto que, bueno, el ejemplo de Guillermo es puntual. Hoy Guillermo lo tenemos con nosotros gracias que hubo en algún momento una situación difícil para una familia, pero fundamentalmente abierta para la humanidad, y donaron los órganos para que él pudiera hoy estar con nosotros. En pocos días vamos a hacer un reconocimiento en el Día de la Mujer y demás a Trivisono. ¿Por qué? Porque también tuvo una situación muy difícil de vida. Pero ante esa situación difícil de vida, agarró eso que no tiene definición, porque si yo te digo que, bueno, perdemos a nuestra compañera de vida, en mi caso, sería viudo, si pierdo a mis padres soy huérfano. Ahora cuando perdés un hijo, no hay palabra que lo defina. Pero como no hay palabra que defina también a las personas que tienen semejante voluntad de vida, que trabajan no solamente en la donación, sino que el día de hoy siguen trabajando por el futuro de mucha gente que puede tener una sobrevida gracias a esto. Por eso, entre otras cuestiones, nosotros vamos a reconocerla en el Día de la Mujer. Obviamente deberíamos reconocer, y hay que reconocer a todas las mujeres, porque fundamentalmente, desde lo que cita la naturaleza, son nuestras madres, son las madres de todos nosotros, y tienen esa virtud de poder ser madre. Fundamentalmente, aparte de esto, ser madre y con semejante voluntad de, a pesar de las dificultades de la vida, seguir peleando para que haya más vida, esto se reconoce. Nosotros estuvimos estudiando con la ley, por ejemplo, qué pasa hoy en la gente que está recluida. Y si vos los estudiás, y esto dice científicamente porque está estudiado, el 80% de ellos no tiene educación, no ha terminado la educación primaria. O si vos seguís planteando sobre este tema, el 35% por ellos reincide, en tanto y en cuanto no se haya aplicado la ley nacional que tiene que ver con educación en las cárceles, porque ese 35% baja al 5%. Entonces, ¿nosotros qué planteamos desde la educación? Que tiene que ver mucho, fundamentalmente porque volvemos a hablar el mismo idioma. Y también nos remitimos a ejemplos concretos de algunas situaciones puntuales, hasta con nombre y apellido, que ha pasado que cuando se charlaba sobre este tema, y te decía, claro, lo que pasa es que ustedes tratan de que nosotros tengamos una familia, una casa, una beca, un montón de bienes que ustedes creen que son importantes para ustedes. Pero lamentablemente muchísima gente que se cría pensando en otros objetivos. Por ejemplo, robar un banco. O tal vez o la toma de rehenes de ese mismo banco, o lamentablemente quitarle la vida a un policía, o, por ejemplo, robar un blindado. Ahora, lo increíble de esto, Fer, es que cuando esa gente pasa por el sistema educativo, se puede formar, se puede informar, te dice, realmente ustedes tenían razón. Lo que pasa es que nosotros los vemos de una manera y ustedes lo ven de otra. Por eso te digo que el impacto es tan grande que del 35% que reincidía, baja al 5%. Y es tan importante seguir trabajando en la educación y recuperar esos valores. Por eso vos verás que nuestro logo tiene que ver la rayuela y esas situaciones de vida que teníamos, en este caso un cincuentenario como quien te habla. Yo por ahí cuando doy el ejemplo de cuando uno iba a la escuela y compartía ciertas cuestiones, y cerramos el acto también recordando esa educación que a nosotros nos hizo llegar hasta acá y nos hace seguir peleando para el día de mañana. El presente que dimos en el acto fue una tiza, porque para nosotros la tiza también simboliza fundamentalmente esa educación que nunca debimos perder como valor social y que, como te decía antes, parafraseando a Sarmiento, decía hace 200 años atrás, las escuelas que nos construimos hoy son las cárceles que no nos alcanzan mañana. ¿Y sabés cuál es el problema, Fer? Hoy es el mañana. Entonces, de alguna manera, revertir esto, la mejor forma que tenemos es con más educación.